Perfecto. Pues buenas tardes, María. Antes que nada, ¿estás de acuerdo con que grabemos esta sesión tanto en video como en audio? Sí, claro que sí. Ok, perfecto. Pues antes que nada, agradecemos muchísimo por tu tiempo, por regalarnos unos minutos para poder hacer nuestro trabajo para la clase de periodismo. Es muy interesante que te dediques a dar clases de fotografía porque creo que es muy distinto tomar fotos y luego tener que enseñarlo aparte, ¿no? Entonces, bueno, pues me gustaría empezar haciéndote la primera pregunta, que bueno, el tema más que nada lo que va enfocada esta entrevista es en qué momento pasa de ser un fotógrafo por hobby a un fotógrafo profesional en el contexto actual en el que vivimos. Entonces, bueno, partiendo de esto, me gustaría preguntarte para ti, ¿qué hace a un buen fotógrafo? Bueno, primero, yo diría que hay dos grandes partes de un fotógrafo. La que ya traemos en el corazón, que podría llamarle yo el feeling o el sentimiento, el ojo ya educado, y la otra, pues el estudio. Ujú. Entonces, hay muchas personas que, como bien lo dijiste en el tema, arrancan sintiéndose grandes fotógrafos porque les gusta su foto, pero no saben por qué, ¿no? Y a la gente les gusta, pero no saben por qué. Entonces, realmente un buen fotógrafo se hace cuando sabe por qué sus fotos les gustan a los demás. Y eso pues son las reglas de la composición, las leyes de la iluminación, todo lo que implica una buena imagen. Perfecto, muchas gracias. Em, bueno, nuestra segunda pregunta sería entonces, ¿cómo diferencias tú a un fotógrafo profesional a un aficionado? Muy fácil. El fotógrafo profesional te va a utilizar un lenguaje técnico, ¿verdad? Al fotógrafo profesional, si tú le dices, necesito un high key con un radio de iluminación 3:1 y la temperatura de color que sea cálida, y te queda viendo con ojos cuadrados, entonces no es un fotógrafo profesional. Ajá. Un fotógrafo aficionado tiende a recurrir a tres errores que yo veo muy comunes y que además consideran que no son errores. Uno de ellos es centrar las imágenes. Generalmente el fotógrafo aficionado pone todo en el centro y eso es totalmente incorrecto. La segunda es que cortan manos y pies, ¿no? No respetan los planos que nosotros conocemos como parte del lenguaje cinematográfico o como parte del lenguaje de la cámara. Y el tercero, pues evidentemente que no, le preguntas, ¿cómo te salió? Está padrísima, ¿cómo la hiciste? No sé, fue chiripa. Entonces, ese es un fotógrafo aficionado. El fotógrafo profesional es el que te va a decir cómo la hizo, por qué variables, qué decisiones tomó para que obtuviera ese resultado. Entonces, ¿tú dirías que un fotógrafo profesional es quien domina la técnica, los conocimientos, a cambio de un aficionado que solamente toma fotos sin necesariamente conocer toda la técnica de la fotografía? Así es, e incluso el equipo, desde elegir el equipo, ¿no? El fotógrafo aficionado hoy se siente pues profesional porque tiene una super cámara en el celular, pero jamás va a tener los resultados que le va a dar una cámara profesional reflex con una función manual en la que él puede tomar todas las decisiones para tener una buena imagen. Ok, perfecto, perfecto. Y bueno, en tu opinión, ¿tú crees que un nuevo fotógrafo necesita aprender acerca de la fotografía análoga o es suficiente con la digital que existe hoy en día? Sería maravilloso que se pudiera aprender de la análoga, porque la digital nace a partir de lo análogo. El grano en lo análogo es el pixel en lo digital. Entonces, toda la parte de fotografía digital se dio y tiene su base en la fotografía análoga. El problema ahorita es que no podamos partir de la base análoga cuando estamos enseñando fotografía, es que ya no hay materiales suficientes, ya las empresas ya no producen películas, ya no producen químicos, ya no producen todo lo que se requiere, entonces no nos daríamos abasto para hacerlo. Lo ideal, y ojalá algún día lo logre, sería tener un laboratorio análogo en 3D.
¿no? Que pudiéramos hacerlo como una simulación de laboratorio para que vean todo lo que pasa y lo que implica cuando sobreexponemos o subexponemos el papel, por ejemplo. Ahorita, pues en la fotografía digital ya no vemos eso porque ya lo llevamos, lo imprimimos y alguien más lo hace. Y el fotógrafo análogo lo hacía desde el clic, desde elegir qué película, hasta todo el proceso de su película, todo el proceso de papel y el proceso del papel, del revelado del papel, también tenía todas las variables que había que cuidar al mismo tiempo que el clic. Sería ideal que pudieran arrancar desde lo análogo porque comprenderían cuáles son las funciones, los filtros, de dónde surgen las zonas, por qué más amarillo, por qué más cian, por qué más magenta, de dónde. Sería ideal. Sin embargo, el equipo, las posibilidades, las instalaciones ya no nos lo permiten. Ok, perfecto. Muchas gracias. Súper bien. Y otra pregunta, ¿en qué momentos prefieres usar la cámara digital y la cámara análoga y por qué? Bueno, la cámara análoga es súper pesada ya en comparación con la cámara digital. Entonces, pues ya a mi edad y que está pesada ya no me da mucho ánimo utilizar la análoga. Pero ¿en qué momentos me gustaría usar la análoga? Cuando yo sé que el elegir el ASA o ISO de la película va a ser un cambio. En la foto digital no tenemos en las cámaras digitales un ISO menor a 100, el ISO más pequeñito es 100. Y en las cámaras análogas teníamos películas de ISO 25 o ISO 50. En las cámaras digitales tenemos la gran ventaja que tenemos ISOs 12800 y en la cámara análoga llegábamos a lo mucho al 6400. Entonces, ¿en qué momentos? Pues cuando yo quisiera tener unas condiciones de luz muy propias o muy propicias para usar un ISO 25, todavía tengo películas ISO 25, ISO 50, en donde yo pudiera aprovecharlas, y lo digital en algo como más documental, que requiere agilidad, que requiere rapidez. Por ejemplo, la foto periodística. La gran ventaja de la foto digital, y más ahora que hay unas cámaras que incluso tienen módem integrado, es que si tú estás en el fotoperiodismo, tienes toda la posibilidad de usar funciones semiautomáticas en donde te permite dejar la velocidad fija, pero vas cambiando el diafragma o viceversa. Puedes mover el ISO de un momento a otro, lo que no podías hacer en lo análogo. Y además estas cámaras que tienen módem integrado, puedes mandar las fotos inmediatamente a una agencia de noticias para que se estén publicando al minuto. Entonces, lo análogo sería algo más artístico y lo digital algo más inmediato. Ok, y con lo que ya nos dijiste, ¿qué ventajas existen de una cámara digital sobre una análoga? Justamente, en la análoga no podemos, tenemos que disparar todo el rollo con con el mismo ISO, con las mismas variables, con las mismas condiciones y todas los fotogramas, todas las fotos se procesan al mismo tiempo. No puede haber cambios de una a otra. Y en lo digital puedes cambiar el ISO de un fotograma a otro, de un archivo a otro, puedes cambiar la calidad de un archivo a otro, puedes cambiar las condiciones de iluminación de un archivo a otro, lo que no se podía hacer en lo análogo. Les cuento, por ejemplo, una anécdota. En modas, hace muchos años que no había digital, los primeros fotos que se toman en modas y en retrato, las primeras fotos que se toman las personas están muy tiesas, ¿no? Y no se sueltan y no dan. Entonces, para no gastar los fotógrafos, las primeras 30 o 50 imágenes las disparaban sin película, para no gastar, porque sabían que no iban a servir. Entonces disparaban y ya cuando veían que la modelo o la persona que estaban retratando estaba más relajada, que ya daba mejores rostros o imágenes, entonces ya cargaban la cámara y empezaban a disparar con película. ¿Qué es lo que nos permite ahora lo digital? Que podemos disparar y no gastamos película. Podemos disparar, podemos tener un monitor a un lado, podemos tener al director creativo a un lado y decir si me gusta o no me gusta, el mismo director creativo dirigir al modelo o dirigir a la persona que está enfrente y decirle, voltea un poquito hacia abajo, dispara así, así me gustó y es mucho más inmediato.
Entonces, ¿qué ventajas? Pues definitivamente en lo editorial, en lo periodístico, lo digital es mucho más económico, aunque de entrada la inversión es mayor por el equipo, pero es mucho más económico que antes. Además, el fotógrafo análogo que trabajaba en editorial o en fotoperiodismo tenía que llegar, procesar su película, hacer su hoja de contactos y ver si salió o no, ¿no? Lo que estaba buscando. Y si no salió, ya no había forma de repetirlo porque el evento ya pasó. En cambio, en lo digital dices, chin, no salió, no, no te vayas modelo, espérame, no ha salido. Y ahí sigues, porque no tienes que procesarlo. Y en lo análogo tenías que esperar 1, 2, 3 o 5 días para tener el resultado. Y si no salió, decirle a la revista, híjole, ¿qué crees que no te lo tuve? Dame chance otra semana y te lo tengo. El fotógrafo digital que se dedicaba a lo editorial hoy cobra mucho más que lo que cobraba cuando era análogo. ¿Por qué? Porque puede trabajar hoy con una revista, mañana con otra, pasado mañana con otra, entrega el mismo día, incluso hasta por correo electrónico o Dropbox o Drive, entrega su trabajo, es mucho más productivo y cobra más. El fotógrafo análogo tenía que esperar hasta que entregara y hasta que le pagara, ¿no? Esa inmediatez es la gran ventaja de lo digital. Claro, y cambiando un poco el tema con esto que cualquiera puede tener una cámara profesional o con el celular, que cualquiera podría tomar una foto y se pierde un poco la privacidad. eh, ¿Cuáles son los riesgos que conllevan la superabundancia de estas imágenes en los medios digitales? Claro, justo ayer veía un TikTok, no soy muy aficionada al TikTok, y veía una reflexión de una chica que decía, no me gusta en el que están haciendo la broma de que matan a alguien, ¿no? Este, ese es el gran riesgo, que nos creemos todo lo que estamos viendo a través de las imágenes y que no estamos cuidando la parte de valores o de formación. ¿Sí? Cuando los pequeñitos de menos de 12 años están en contacto con tantas imágenes, sin nadie que esté a un lado de ellos diciéndoles, eso es actuado, eso no es serio, eso es una broma, eso no está bien, eso sí está bien, entonces corremos el riesgo de la formación y la educación en valores. Otro gran riesgo que veo de tanta imagen en la que nos estamos sometiendo es que creemos que es fácil, ¿no? Y por eso hay tantos fotógrafos que creen que, ay, fotografía, qué fácil. Me acaba de pasar en el último bloque, ¿no? Varios chicos decidieron estudiar foto porque pensaron que iba a estar fácil. Y pues, ¿qué creen que no? Que hay mucho que aprender y que hay mucho detrás de una imagen. Entonces, cuando dicen, ay, es que yo pensé que iba a estar muy fácil, por eso me metí a foto, pues no, porque no nada más es un clic. ¿Qué otra desventaja y qué otro riesgo tenemos con esta saturación de imágenes? Las ciencias de la felicidad, que no es el tema, pero me gustaría compartirles, las ciencias de la felicidad nos dicen que nuestra felicidad se está viendo pues afectada por todo lo que vemos y creemos que es lo mejor, ¿no? Creemos que ser feliz es viajar, creemos que ser feliz es tener un gran auto, creemos que ser feliz es vivir como las Kardashians, o creemos que ser feliz es tener el cuerpo de estas mujeres, o creemos que ser feliz es. Entonces, esta abundancia de imágenes lo que nos está dando es un paradigma o un objetivo que creemos que tenemos que llegar cuando no es así, cuando ser feliz es mucho más sencillo que todo lo que las imágenes nos están generando. Ser feliz es simplemente hacer lo que nos gusta y tener amor y dar amor, ¿no? Entonces, tres grandes desventajas. Una, que creemos que es fácil. Dos, la formación y la educación en valores. Y tres, está en riesgo nuestra felicidad. Perfecto. Y bueno, de este tema, ¿tú consideras que entonces el fotógrafo tiene una responsabilidad social en lo que va a presentar con sus fotos y cómo pueden afectar con toda la postproducción que tienen en los mensajes o lo que se le da a entender o lo que va a percibir la gente al ver su fotografía? Totalmente, totalmente. Si nos vamos al fotoperiodismo y estudiamos un poquito a Roland Barthes, él hablaba de los límites de la imagen y él decía, no es lo mismo, pensemos en los periódicos amarillistas, ¿no? En donde está en el close-up la persona que se accidentó, ¿no? Y el close-up de la herida, ahí, a todo lo que da. Pero en realidad,
si abriéramos un poco más el marco o la visión o el encuadre, nos damos cuenta que sí tuvo una herida, pero bendito sea Dios, está vivo y se levanta, ¿no? Entonces, la responsabilidad social está en el sentido de qué tanto estamos mostrando de la realidad, qué tanto estamos seleccionando y qué tanto estamos diciendo hasta dónde llega. La responsabilidad social del fotógrafo está en los datos técnicos, en decir cómo la hice, cómo la produje, en dónde, a qué hora, qué técnica utilicé. Ahí va una parte de responsabilidad y de honestidad. Y la otra que tiene que ver con quién estoy trabajando y para quién estoy trabajando y para qué se va a utilizar mi imagen. Desde el punto de vista editorial o periodístico, ahora desde el punto de vista de freelance, que tú quieres simplemente hacer una fotografía artística y tú quieres dedicarte a la fotografía desde la producción de ti mismo, no por un tema que te sea asignado, sino algo que tú decides hacer, la responsabilidad va en quién está en tus imágenes. Hay personas, te autorizaron a estar ahí. Lo que tú estás reflejando de esas personas es la realidad o era un momento en el que los encontraste tristes, enojados y no son realmente así, ¿no? Y todavía más allá, la responsabilidad social que implica el decir esto es verdad o no, estoy editando o no estoy editando la imagen, tiene o no tiene cambios. Para mí eso es fundamental cuando yo enseño fotografía y se los digo mucho a mis estudiantes. Si vas a editar, ponlo en los datos técnicos, estuvo editado. Porque para mí una fotografía valiosa, que es honesta, es la que es desde el clic, la que no tiene cambios, ¿no? Y si los va a tener, pues los declaras. No es que esté prohibido, sino los declaras. ¿Y para qué usamos la fotografía y los medios en general? Idealmente deberían ser para una función social, para enseñar, para educar, para hacer un beneficio a una comunidad, para dar ayuda a alguna persona. Y desafortunadamente todos los medios, y no lo digo yo, lo dicen los teóricos de la comunicación, se han convertido en industrias culturales, ¿no? En que vendemos más de lo que queremos decir o de lo que queremos ayudar. La foto y todos los medios tienen una gran responsabilidad social. Sí, claro. Y hablando de todo esto de la edición, ¿considera que en la actualidad la fotografía sigue siendo orgánica? Pues no toda, no toda. Desafortunadamente, hoy se ve como normal o como real o como válido que uses filtros, que corrijas la luz, que corrijas las sombras, que recortes, que incluso edites, ¿no? La imagen. Si lo insisto, si lo declaras, si lo dices honestamente, esta imagen ha sido editada, pues está bien, ¿no? Estás hablando con la verdad. Pero si editas una imagen para esconder algún error o para esconder a alguna persona o para esconder algo de la noticia o del evento, de lo que está sucediendo, pues entonces no está siendo honesto, ¿no? Entonces hay que cuidar mucho cómo trabajamos las imágenes y sobre todo cómo nos las pide el editor, porque finalmente el responsable es el editor, ¿no? El editor nos dice, ten este tema, necesito que lo ilustres o ve y cubre este evento, pero cuando tú regresas, el editor te va a decir, esta sí, esta no, esta sí, esta no, y esta cámbiale esto, esto y esto. Y ahí es en donde entran tus valores y tú dices, oye, ¿sabes qué? Pues no estoy de acuerdo, porque así fue como yo la tomé. O sí, pero vamos a ponerlo en el pie de foto, ¿no? Perfecto, muchas gracias. ¿Y qué opinas acerca, bueno, tocando este tema, qué opinas acerca de toda la edición de fotos, el procesamiento que hay en Photoshop, en donde puedes quitar, poner y de una foto de como la tomaste la puedes dejar muy, muy, muy distinta con todo todas estas herramientas que hay que nos permiten procesarlas a ese nivel? ¿Qué opinas? Pues yo soy del siglo pasado, entonces pues opino que es un abuso, ¿no? Que el gran fotógrafo se hace desde el clic. O sea, fotografía es escribir con luz. Entonces, tú escribes con esa luz que está en el ambiente. Algunos fotógrafos de esta nueva era, pues defienden la fotografía digital y la edición diciendo que también están escribiendo con luz en la computadora, porque finalmente pues son unos y ceros y es energía eléctrica, ¿no? Dices, bueno, está bien, sí,
pero yo opino que el gran fotógrafo o el mejor fotógrafo es aquel que logra todo desde el clic, que maneja la foto desde la escena, la luz, perdón, desde la escena. Ha sido, yo opino, un abuso en cuanto a lo digital, pero lo que sí te puedo asegurar, Rebeca, Vanessa, Camila, que lo que no logras desde el clic, no lo vas a generar en el archivo por muy gran Photoshop que tengas y por muy experto que seas. Si está fuera de foco, se va a quedar fuera de foco. Si está subexpuesta y no tienes valores en las sombras, no los vas a sacar de ningún lado porque no están en el archivo. Si está sobreexpuesta y no tienes valores en las luces, no los vas a inventar. No puedes, tendrías que dibujar sobre las luces. Entonces, el fotógrafo que utiliza Photoshop y que lo utiliza de manera profesional sabe que no puede obtener lo que no tenía desde el archivo original. De hecho, si tú tomas una fotografía en la función blanco y negro de tu cámara digital, por mucho que la quieras pintar y por mucho que le quieras poner color, no te va a quedar como si lo hubieras tomado desde el clic. En cambio, si la tomas en color y la conviertes a blanco y negro, sí puedes manejar un poco los tonos, pero tampoco va a ser como si lo hubieras tomado con una película T-Max 1600, por ejemplo. ¿Qué opino? Pues soy del siglo pasado. Opino que la foto análoga y el clic es quien hace al fotógrafo, no el Photoshop. Ok, perfecto, de acuerdo. ¿Y hasta qué punto crees que todo este proceso de la edición, la foto original pierde su esencia natural? Se nota, inmediatamente se nota. Para los que tenemos muchos años viendo fotos tanto análogas y digitales, inmediatamente notamos cuando algo tiene un filtro. Ahora sí que como maestra no me puedo quitar la cachucha de maestra, los invito a que revisen el escándalo que hubo con Steve McCurry. Steve McCurry es un fotógrafo de National Geographic que trabaja desde los años 70 y era muy famoso porque sus fotografías tenían una saturación de color muy especial. Tenían unos rojos intensos, azules intensos, verdes intensos. Y no es que yo me sienta mucho, pero yo desde que era estudiante decía, esto no es normal. O sea, no puedes lograr eso ni con la mejor película del mundo, ni con la mejor luz del mundo. Pasa el tiempo y empieza a tener más saturación sus fotos. Y entonces yo decía, esto está photoshopeado, o sea, esto no puede ser natural, o sea, esos ojos verdes de ese tono no existen en el mundo. Pues más o menos en el 2005, 2006, él declara que efectivamente usaba Photoshop para saturar sus imágenes, para saturar el color. ¿Y lo Entonces, negaba? sí, antes lo negaba. Ah, ok. Antes decía que era el clic, que así era él de manera natural. Y cuando él declara esto, pues evidentemente toda su credibilidad y todo lo que él había hecho antes porque análoga también él saturaba de más sus fotos, como con una sobreexposición del papel y con una reserva del papel. Entonces siempre sobresaturó sus imágenes, siempre las editó y él decía que era el clic. Cuando acepta que sí usa Photoshop, hoy pueden buscarlo en Instagram. Yo lo sigo en Instagram y es evidente que hay Photoshop. Es evidente que hay un verde más verde en un ojo, que los labios son demasiado rojos. Dices, bueno, ni con el lipstick más hermoso le tendría esa textura y ese color. Entonces, ya no me acuerdo cuál era la pregunta, pero la pregunta era, ¿qué opino de Photoshop, no? ¿Qué opino? Pues que hasta el más grande lo usa, pero lo importante es ser honestos, ¿no? Y declararlo. Claro. Pero ¿y en qué momento crees que deja de ser una foto? ¿En qué momento de toda esta parte de edición, cuál sería tú que dirías tú, en este punto deja de ser arte, en este punto ya deja de ser la foto con su esencia natural? No sé si me dices, si le pones un filtro, si le cambias, o sea, hasta qué punto deja de ser arte y deja de ser su esencia de la foto como se tomó. ¿Qué punto es Bueno, ese? arte no va a dejar de ser, porque arte finalmente es una creación del ser humano, ¿no? O sea, arte no va a dejar de ser. ¿Qué calidad de arte? A ella sería otra cosa, ¿no? Ese sería otro indicador.
Pero ¿hasta dónde deja de ser una foto natural, digamos? Una foto que se vale meterle Photoshop, pues justamente cuando pierde esa esencia. La fotografía tiene como función reproducir la realidad. Cuando deja de reproducir la realidad, pierde esa esencia. Cuando lo que tú ves en la imagen no tiene nada que ver con la realidad. Entonces, se vale de repente sobresaturar un poquito el color, se vale mejorar un poquito la iluminación, se vale buscar un poquito sombras más intensas, pero lo que tú verías en la realidad, no lo que no está en la realidad. Ahora, existe la fotografía surrealista también, ¿no? Y hay una corriente de fotografía surrealista, pero así la declaras, es una fotografía surrealista. ¿En qué momento deja de tener valor para mí? En el momento en el que el histograma, que es el archivo básico de la imagen o del archivo digital, se modifica completamente. Cuando el histograma está lleno de rayas para arriba, para abajo y encima, y no es una curva continua, en ese momento el archivo, siendo muy objetiva y muy positivista, deja de ser una foto válida. Claro, muchas gracias. Y en temas un poco más actuales sobre lo que estamos viviendo ahorita, ¿cuáles crees que son las consecuencias que la pandemia trajo en el ámbito de la fotografía? Consecuencias de cualquier tipo, económicas, culturales. Bueno, para empezar, creo que en lo cultural se empezó a generar mucha fotografía de concepto. Como no podíamos salir, entonces muchos fotógrafos empezaron a recurrir a la fotografía de concepto, que es aquella que tú creas, planeas, produces, no es la del momento, no es la documental. Dentro de las industrias creativas, quiero decirles que es lo que la economía naranja fueron de las menos afectadas en la pandemia, hablando económicamente, porque el fotógrafo podía trabajar desde casa. Podía trabajar de manera individual sin necesidad de estarse sometiendo o poniéndose en riesgo en diferentes lugares, excepto el fotoperiodista, ¿no? Ese sí no le quedó otra más que estar en donde estaban sucediendo las cosas. Efectos tuvo positivos de inspiración. El que la gente o todos nosotros hayamos tenido que estar encerrados nos empezó a generar inspiración, ideas. He visto muchas series fotográficas en cuanto a, seguramente vieron una que circuló por Facebook, que era todos los espacios en Europa o todos los espacios turísticos en donde generalmente había muchísima gente vacíos, ¿no? Y esa serie, por ejemplo, pues va a pasar a la historia, va a terminar siendo un documento que nos va a decir cómo se vivió la pandemia. En cuanto a economía, les decía, todas las industrias creativas, diseñadores, arquitectos, músicos, periodistas, fotógrafos, pudieron seguir trabajando desde casa. Es más, ya lo hacían, ya lo hacíamos. Entonces no nos afectó económicamente, no como la industria de transformación en la que tenían que ir el obrero para trabajar y las industrias se cerraron, pues ahí sí vino para abajo la economía, ¿no? No había algo tangible que producir. En cambio, cuando son ideas, cuando es algo creativo, no afectó drásticamente. Afectó en la industria del entretenimiento en cuanto a shows y demás. Pero, por ejemplo, Netflix se fue para arriba, ¿no? En la bolsa de valores. Surge Disney Plus, viene todas las plataformas de streaming. ¿Y qué hay detrás de todas estas plataformas de streaming? Fotografía. Fotografía fija, fotografía en cuanto a producción de medios audiovisuales. Entonces, no se vio totalmente afectada en lo económico. Yo siento que fue un momento creativo y por ejemplo, en el trabajo de mis estudiantes, que es en donde les decía que yo me desempeño más, vi mucho más inspiración. Y el tener que hacer fotos dentro de su casa con un tema y no poder hacer otra cosa más que eso, los invitó a ser más creativos y a generar imágenes de verdad que yo creo que no se hubieran imaginado antes. Entonces, no creo que se haya afectado del todo, al contrario, creo que fue algo, o es que yo también soy muy positiva, ¿no? Pero veo que muchos fotógrafos empezaron a ser mucho más productivos a los que sigo, por ejemplo, en Instagram, en este momento de soledad. Así que creo que fue en cierta parte bueno.
Claro, y como última pregunta, con ahorita que nos encontramos en la era de la posverdad, donde hay eh, muchas opiniones, que los hechos ya no son hechos objetivos, sino hechos donde se apela a las emociones, a lo que siente la sociedad, ¿cómo crees que la fotografía afecta a esta era? Pues mucho porque estamos llenos de imágenes, ¿no? El ser humano ve imágenes todos los días y nosotros no pensamos en palabras, pensamos en imágenes y sentimos. Entonces, el exagerar, por ejemplo, un evento, ¿no? El exagerar una situación, el exagerar un hecho histórico, pues está generando esa posverdad, ¿no? Y está generando estas emociones muy polarizadas, podría decirlo, ¿no? Tanto el que era un complot y no existía el virus y etcétera, etcétera, como el extremo, ¿no? De todos nos vamos a morir y esto. Entonces, el hecho de que la fotografía, de que el ser humano vive de imágenes y genera todos sus recuerdos a través de imágenes, y además podemos llegar a esta exageración hacia lo positivo, hacia lo negativo, afecta y tiene un papel protagónico la fotografía. Siempre lo ha tenido, porque nosotros como seres humanos lo que queremos es vernos. Ujú. Tenemos el espejo, tenemos el retrato, tenemos las selfies ahora, tenemos a Zoom, que nos estamos viendo todos los días, aunque no quisiéramos. Entonces, lo que queremos es vernos y ver al otro. Entonces, ¿qué papel tiene? Protagónico y lo seguirá teniendo mientras tengamos la posibilidad de ver, ¿no? Y de generar todas las ideas. Fíjense, todo lo que aprendemos, lo aprendemos al ver. Y eso se debe a las neuronas espejo. Los bebés aprenden a aplaudir porque ven a sus papás aplaudir, ¿no? Y entonces imitan. Entonces la fotografía se convierte en una imitación de lo que estamos viendo. Y si no tenemos esta conciencia de que lo que estamos viendo no es verdad y lo estamos imitando, hay que tener mucho cuidado. Claro, de acuerdo. Claro, pues eso sería todo por parte de nosotras y de esta entrevista. Te agradecemos el tiempo y el espacio que nos has brindado el día de hoy y creo que nos da mucho, mucho de qué hablar y mucho que pensar este espacio que tuvimos contigo. Muchas gracias a ustedes, que tengan mucho éxito y todo siempre cuestiónenlo. No todo es verdad, ni lo que yo les diga. Ok, muy bonita Perfecto, tarde a María. todas. Muchas Gracias. 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 Bye. Nos vemos.